Hola, bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy estamos con Sandra Reyes, que es Gracias, parte de la Juan. mesa, y con Sara Uribe. Muchas gracias, Sara, por aceptar la invitación. por estar Gracias acá. a ustedes, muchas gracias. Sara es recién egresada de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Y bueno, vamos a hablar sobre política. Cuéntanos, sí, un poquito de Ciencias Políticas, ¿por qué estudias Ciencias Políticas? Hola, pues sí, soy Sara, politóloga con énfasis en gobierno y políticas públicas. Pues a las ciencias políticas, como muchos, llegué por casualidad, pero pues es una rama del conocimiento muy interesante en el que no solo se estudia movidas electorales o discursos políticos, que igual muy seguramente de eso hablaremos hoy, pero también se quiere conocer el poder, intentar definirlo, intentar definir sus dinámicas, cómo influyen las personas y la organización de la sociedad en general. Entonces, Interesante. Bueno, hablemos de lo que vinimos a hablar. Yo le comenté a Sara y a Sandra también, estamos buscando un invitado, sobre todo que nos pudiera hablar de política, pero que no fuera candidato a nada. exacto, Que no Eso es lo tuviera queríamos. interés, ¿cierto? Exactamente, ¿no? O que no estuviera apoyando a ningún candidato, por lo menos públicamente, porque todos tenemos nuestro candidato. Ya hablaremos de eso. Hablemos de las elecciones, de hacia dónde ves hacia dónde va el país, ya sea en términos de izquierda, derecha o candidatos, o cómo ves que se está moviendo ahorita actualmente la política electoral. bueno, pues en los medios, como todos los años electorales, se dice que es el año decisivo para Colombia porque es el año en que todo puede cambiar y es el año en que el país puede subir por fin a la gloria o a bajar a infiernos desconocidos. Todos los años sucede de esa manera, sin embargo, pues sí hay que reconocer que después de un triunfo histórico como fue que ganase Gustavo Petro, un triunfo para la izquierda, para reivindicaciones progresistas que no habían tenido como la cabida política en Colombia, y cómo se ha desarrollado ese gobierno, las deudas que ha dejado, los triunfos pues que se le tienen que reconocer, pero una sensación de que se pudo haber hecho más, de que muchas cosas que se hicieron no se hicieron bien, de que hubo mucho desorden, muchos escándalos, mucho aprender en la marcha, en que pues la figura del presidente ha estado muy controvertida verdaderamente. Pues siempre la pregunta es si el péndulo se va a ir hacia el otro lado, a la derecha, a una extrema derecha, o si va a seguir con la trayectoria que tiene. Algunas personas pues temen que una extrema izquierda, aunque la verdad no, pues no considero que estén como las condiciones para una extrema izquierda aquí en Colombia, lo que se pudiera definir, pues porque igual extrema izquierda que es, extrema derecha como la definimos. Pero en estos momentos, obviamente, a diciembre de 2025 son todas muchas especulaciones. En un momento se llegaron a tener 105 precandidatos electorales. Esa figura también es un poquito ridícula, la del precandidato. Sí, precandidato presidencial, cuando aún apenas están haciendo las listas. ¿No pondrías en la hoja de vida de precandidato? Sí, claro, Creería los que ponen. Sí. Sí. Y con una intención del voto de 0,000. No. Y o sea, el que aún hay muchas consultas aún no se han hecho, entonces es un momento de especulación en realidad. Sin embargo, uno podría decir que desde el 2023 ha empezado esta campaña política, de muchos, de su intención de ser candidatos. Por ejemplo, el proceso que del Centro Democrático para elegir su candidato lleva un año haciéndose, viendo cómo se va a hacer, por qué medio interno, con todas las peleas que siempre genera eso. Chambón a lo último. Sí. Pues, Uno mira todo el proceso que tú dices, ¿o no? Pues o sea, la cosa es que no conocemos verdaderamente cómo lo hicieron al final, Exacto. porque ellos Se lo supone que único... lo hizo el director del partido, Gabriel Vallejo, y el director eterno, sí, del el partido, el expresidente Uribe. Álvaro Uribe. Pero ellos hicieron una encuesta, según se tiene entendido, que criticó también Dos Uribe encuestas. Londoño,
y que criticó, bueno, María Fernanda Cabal salió a decir como que sí me gustaría saber cómo se hizo. Sí. O sea, fueron dos encuestas, una que se hizo a personas no afiliadas al partido, que ellos dicen que fueron 5.000, con 2.000 votos válidos, pues porque obviamente en las encuestas uno tiene que ver si fue una votación válida, si se puso un nombre real, si es una persona repitiendo voto, bueno, etc. Y una segunda en que sí eran personas asociadas al partido. Ellos dicen que fueron entre las dos como 2.000 y 2.000 votos válidos que contaron y que pues los resultados fueron que quedó Paloma Valencia. La cosa es que no se sabe como las minucias de cómo la hicieron, cómo contaron, qué descalificó a las personas, que eso es lo que María Fernanda Cabal siempre le ha criticado los procesos internos del partido, pues del Centro Democrático. Igual, ¿por qué María Fernanda Cabal no ha intentado desligarse? Porque eso le pasó en las elecciones pasadas. Perdería mucho electorado si lo hiciera aparte, o sea, si se lanzara por firmas o si no fuera consultas como Abelardo. Pero es que ella, con la postura que tiene, ¿cierto? Es todos los que reconocen en ella esa fuerza en su discurso, en sus ideas, la van a asociar siempre con el Centro Democrático. Salirse de la tolda y transitar, así siga con sus principios, hacia la independencia, un outsider, sería complicado. Ella es validada dentro del partido. Tampoco tiene un electorado tan grande. Pero tiene el reconocimiento. Pero una senadora muy votada. 220.000 votos. Sí. 220.000 más o menos. Y bueno. Sí, que un candidato presidencial, hay muy poquitos que ya surjan, que ya estén, que ya tengan todos los votos, que no tuvieron que pasar por el Senado, que no tuvieron que pasar por un consejo ni nada. Al candidato presidencial considero que en mucha parte se hace, se crea, o sea, a no ser que tenga un trasegar político o que tenga una familia política, pero muchas veces tener una familia ya no es suficiente. En la política regional sí, porque aún en Colombia hay muchos caciques regionales, muchas familias políticas. Es una garantía ya, ¿no? No es una garantía, digamos. Pero sí hay mayor respaldo. A Vargas Lleras, a los Char, que regionalmente están muy consolidados, pero que perdieron la representación en el Senado y en la Cámara. Sí. Entonces, o sea, los candidatos son maleables. Me parece un ejemplo bueno también Iván Duque. Él no llegó siendo un senador súper votado. Él no llegó siendo de los mayores afectos dentro de su partido. Y salió peor. Y quedó, y de hecho, y fue elegido. ganó fue la favorabilidad de Álvaro Uribe directamente. Y ese es como el voto de entrada y el que se necesita para ser reconocido. Es que él, como uno de los principales, si no el principal miembro de ese partido, pues es el que da la favorabilidad en cuanto a quién queda. Hablemos de eso. Uribe todavía está muy reducido, pues, en su capital político, pero ¿ustedes creen que todavía tiene forma de decir a él lo puso Uribe? Pues, ¿A ella la puso Uribe? La cosa es que dentro del partido se intenta, porque los partidos sí intentan tener cierta como semblanza de democracia interna, porque en ningún político va a querer estar en un partido en que de cara te van a decir tú no quedas porque no eres tan amigo de tal. O sea, los partidos tienen internamente sus mecanismos y no es posible acobijar a todos los partidos diciendo no, es que todos son, o sea, no tienen sistemas democráticos, que hay muchas mejoras por hacer. Las consultas son un ejemplo de ello. A mí me parece válido que las personas que participaron en esa consulta digan, pues queremos saber cómo se hicieron, que entreguen los resultados, cuánto cada una, cómo fue, porque eso sí es importante y porque sí deja mucho a la sombra de que entonces fue porque a Paloma Valencia toda la vida, en todas las entrevistas, ella dice que ella pues es de muchos de los afectos de Uribe. Sí. Y María Fernanda Cabal también. Ella no fue la del cuadro. La del cuadro, claro. Sí. Y que María Fernanda Cabal siempre dice, ay, es que a mí me hacen el feo porque yo no soy la favorita de Uribe. Sí deja como ese sinsabor de que... de cómo realmente se realiza el proceso. Y en cuanto a ¿cuál es el capital ahora para poner votos de Álvaro Uribe? Yo creo que se transita por eso. Él ha perdido en los últimos años un gran sector de la población que obviamente empieza a desligarse sobre todo de esos últimos momentos, de la investigación, de todo lo que derivó precisamente el proceso por el cual fue vinculado formalmente a esa investigación por la compra de testigos. Pero también creo que el país se enfrenta a otras formas y sobre todo los que tienen más años, por así decirlo, los que estuvieron en
algún momento durante los primeros gobiernos de Uribe y que veían en la seguridad democrática una forma de acallar un poco esa violencia la que se venía remitiendo por parte de los grupos armados ilegales, hoy están volviendo a reclamar de alguna manera esa postura y esa protección por parte de las instituciones del Estado, porque ahora ustedes saben que ha venido en las últimas semanas, en los últimos meses, un recrudecimiento de la violencia en los territorios, las tomas guerrilleras, asesinatos de soldados y de militares, y pues eso vuelve como a encajar en ese discurso que fue la bandera de su política durante 8 años de gobierno y que muchos terminaron validando y que sentían que de alguna manera el país había cambiado esas formas de violencia. Yo leía esta mañana un tuit que decía: ustedes son muy jóvenes y no recuerdan cuando en este país no podíamos transitar, porque habían pescas milagrosas todo el tiempo, pero hoy ustedes tan jóvenes están volviendo a lo mismo que vivimos decir, claro, hace 25 años. Entonces también país, como un reclamo de algunos sectores de la sociedad en decir que la institucionalidad y los valores que le ha representado de tener obviamente un ejército fortalecido, de estar en los territorios, pues como que ahora empieza a tener otra vez presencia, diría yo, con lo que viene ocurriendo. Igual eso también es una consecuencia del fracaso de la paz total, que hay que decirlo, ese nombre de la paz total fue también ideado sobre todo por Iván Cepeda. Él fue el que le puso paz total, que a Petro no le gustaba al principio, a mí no me gusta, pero ese nombre es malísimo. Sí. Pero él fue el que le vendió y el que insistió con la paz total, que ha sido un problema. Cuanto por ejemplo a fortalecimiento del ejército, parece curioso porque yo también he visto muchos tweets o X que muestran la comida, por ejemplo, de los soldados. No sé si ustedes han visto eso, ese tipo de contenido, si les ha parecido que ahorita, por ejemplo, los soldados tienen mucha más comida. Sí, claro, se mejoraron las condiciones. ¿Sí? Y hay otros ejemplos, digamos, de cómo se han mejorado esas condiciones. Pero eso no, la opinión pública no tiene como esa percepción de que Petro es un amigo de las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Por el pasado guerrillero. Claro. Pues yo creo que sí ha habido y sí ha pesado y pesan muchas personas que haya sido pues parte del M-19, y porque además episodios como por ejemplo la toma del Palacio de la Justicia y la retoma, hay una deuda histórica de verdad, y muchas víctimas especialmente de la toma del Palacio, sienten que no fueron nunca... Pues la carta que le hizo el hijo del magistrado Gaona. Exacto. O sea, no, sienten que no hubo justicia, sienten que no hubo un verdadero proceso de reparación, sienten que todo fue como muy, bueno, sí, rápido para poder continuar, para poder hacer en los procesos, obviamente, de desmovilización, de firma de tratados, en que hay amnistías, en que muchas veces se siente que se perdonan cosas imperdonables, sí. Van a haber desazón. O sea, eso no me parece injusto en realidad. O sea, no me parece que las víctimas tengan que olvidar o que perdonar, o que decir, bueno, pues sí, me parece que a pesar de que él participó en este movimiento ahora sea presidente. Sin embargo, yo creo que no es solo eso, sino que también discurso, ¿no? Parte del discurso y parte de las acciones simbólicas y acciones reales. El ejército en Colombia y la policía tienen un gran simbolismo, muy asociado al pasado, muy asociado a conceptos de honor, de lealtad, de que deberíamos protegerlos porque ellos nos protegen a nosotros, etcétera. A pesar de que en ciertos sectores sociales pues no haya la misma sensación porque ha cometido crímenes atroces, sí, crímenes de lesa humanidad y demás. Entonces, muchas personas ven como que él ha hecho actos de irrespeto por el solo hecho de llegar tarde a todos los eventos. Entonces, pues eso puede que en el ejército tenga un peso muy grande, pero también porque su política necesariamente, desde la parte de las ideas que proponía, implicaba una menor inversión en el ejército, implicaba que ellos ya no iban a ser los protagonistas, que se suponía que iba a ser el desarrollo, que se suponía que iba a ser la comunidad, que se suponía que iba a ser... La potencia mundial de la vida. Exactamente. Pues en la potencia mundial de la vida no es que quepa necesariamente en ese imaginario un ejército súper grande, súper fortalecido. Decía que iba a vender aviones y vendió aviones. Y compró. Y después compró, sí, eso le iba a decir. Entonces sí, pues es una percepción
que obviamente siempre va a haber como una lista larga de cosas que se hicieron, pero pues uno no sabe tanto la gente que cómo lo pesa y demás, que igual ese discurso que es muy propio de Álvaro Uribe, de tomar otra vez las riendas del país, de la seguridad con esa mano firme. El problema es que él ya no monopoliza ese discurso, porque ya hay otros candidatos con ese discurso. Que ese discurso él no se lo inventó ni en su primera presidencia, ni ahorita se lo está reinventando. Eso es un discurso que se ha generado en otras partes del mundo. Que es clásico de la derecha. Que es muy clásico, pues tiene sus razones, ¿no? Más de la derecha yo diría es un discurso muy conservador. Sí, en el sentido de conservador de teoría política, de no querer cambiar drásticamente las cosas como están, sino mantenerlas y mantener esos valores. Entonces, que ahora hay liberales conservadores. ¿Cómo es eso? A mí me parece que es absurdo porque hay un político que a mí me parece destacable, por lo menos por decirlo así, que es Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, que justamente ahorita pues está, él siempre ha tenido sus problemas con Gaviria, ¿quién no? No, pero él ha tenido sus distancias pues ideológicas de fondo sobre la forma en la que se dirige el partido, sobre la ideología pues del expresidente César Gaviria. Y ahorita vi también un trino en el que salía con una camiseta que decía, no sé por qué lo eligió en inglés y por qué esa frase en particular, pero bueno, decía make, o sea, hagamos o haz, Partido Liberal Colombiano, el logo del Partido Liberal Colombiano, Great Again. Ah, pero eso es tomado de MAGA de Estados Unidos. No sé por qué esa elección y por qué así de esa forma. Pero no es gracioso, es gracioso. Sí, demasiado. Pero habla, digamos, de esa reestructuración que algunos miembros del Partido Liberal proponen, pues porque sí se ha descarrilado un poco el tema ideológico, que es lo que pasó también en el Conservador. Y ahorita que tú mencionaste el Partido Conservador, y es lo que está pasando. En la radio me da risa cuando dicen los conservadores petristas, porque es una idea un poquito absurda, ¿no? Es contradictoria, diría. Sí, ¿cierto? Sí, la cosa es que pues habría que diferenciar la idea del conservadurismo como una visión política y del partido conservador. Claro. Obviamente, pues el Partido Conservador aquí en Colombia históricamente ha estado asociado a ese conservadurismo político. Sin embargo, más allá del nombre, ha sufrido los cambios que la mayoría de partidos políticos presentan hoy en día. De que hay después de pasar muchísimos años de bipartidismo, ahora hay un buffet de partidos políticos. Y no solo de partidos políticos, de coaliciones. Y no solo de coaliciones, de movimientos sociales, que eso es algo significativo de ciudadanos. Exacto, que hasta las elecciones pasadas no se había presentado esos movimientos ciudadanos, pues esos grupos significativos ciudadanos. Y según cifras de la MOE, para esta aumentaron como un 108%. O sea, porque la cantidad de firmas que se presentaron es impresionante. Los candidatos que fueron por firmas, solo candidatos presidenciales, lograron obtener 16 millones de firmas. Que igual eso es un tema ahí interesante porque cuentan, eso suena muy rumor, escuché en la radio. Para validar la información. Para validar un poco más. Que uno sí puede contratar o que los candidatos pues contraten unas firmas, que les consiguen las firmas y que les consiguen 5 millones de firmas. Sí, claro. En las elecciones pasadas, ¿quién fue el que se presentó con 5 millones de firmas? Vargas Lleras, creo. Tenía 5 millones de firmas para las elecciones y después uno va a ver los votos. Y no, pues igual entre el 40 y el 60% de esas firmas fueron consideradas material no útil. Ya. Porque obviamente, primero... 5 millones y medio de firmas. Sí, no, claro, o sea, esas empresas son completamente legales y ese proceso es completamente legal. O sea, el tú contratar una empresa para que recoja esas firmas no está penalizado ni nada. Solo que es un proceso bastante costoso claro. Y obviamente tienen que hacer verificación. Entonces, las mismas empresas hacen una primera verificación, miran que no sea un nombre, por ejemplo, que Lionel Messi, que Shakira firmó y todo, y luego la registraduría hace también un proceso de verificación de que si coincida el nombre con la firma, con la cédula y que como el trazo sea el mismo, o sea, eso tiene todo un proceso de verificación y demás.
Sin embargo, sí hay personas que consideran que la idea de las firmas, que era una idea como de una participación más directa, Sí, claro, de de la que ciudadanía. personas del común pudieran presentarse, ha sido como cooptada, porque entonces estas personas que tienen la capacidad de una maquinaria tan grande en que tú puedes pagar, si cada firma está a 1.000, o sea, los voluntarios le tienes que pagar 1.000 pesos por firma, digamos, más o menos, pues imagínate para tú alcanzar 1 millón de firmas, lo que tuviste que pagar. 5 millones de firmas. Entonces, igual se necesita, es un umbral de 650 más o menos 650.000 para inscribirse. Bueno, pero a Sí, sí. propósito de eso, llama la atención lo que acaban de decir porque, por ejemplo, Daniel Quintero, que quedó por fuera precisamente No de la hablemos de él. consulta, pero no hay que No, hay que mencionarlo, mencionarlo, porque es hoy, por importante. ejemplo, se presenta por un movimiento alternativo, ¿cierto? Indígena. Y uno dice en qué momento. Manguito. Y sí, se revisa la historia de él, entonces primero inició en el liberalismo, luego pasó a otra parte de la política que no tenía que ver con el liberalismo y luego empieza a transitar y ahora llega inscrito por un partido indígena. Entonces, esos camaleones de la política también son complejos y también movilizan porque obviamente no quieren perder la posibilidad, tienen un electorado, porque él lo tiene, fue elegido alcalde de Medellín, pero entonces ahora con eso, representando a un grupo indígena, uno dice, entonces, ¿dónde está la coherencia que debe tener un candidato a la hora de presentarse o inscribirse a la elección más importante del país, que es la presidencia? Discutamos alrededor de eso, o sea, de cómo hay una cantidad de mecanismos que también se han comenzado, digamos, a utilizar ahorita y hemos comenzado a darnos cuenta de que se puede y de cómo funcionan realmente y los partidos también se han aprovechado de eso. En gran medida me parece a mí que la victoria de Petro, además pues de las maquinarias y de Las alianzas. de esa P gigante Sí, que claro. dice mucho, Sí, claro. todos esos mecanismos son benéficos para la democracia, teniendo en cuenta también, a riesgo de sonar muy, bueno, no a riesgo, sí, de generar alarma por algo que la gente dice que no, porque el Estado siempre tiene plata, de la cantidad de dinero que se gasta en esto, del tema de la reposición de votos, de lo que tú mencionas, digamos, también de los mecanismos internos de la registraduría para validar la cantidad de firmas. Todo eso resulta benéfico, así como la cantidad de partidos también, o más bien es perjudicial como para la democracia, viéndolo desde el lado del elector, ¿no? Pues esa sí es una discusión que siempre se da de si es mejor que haya más partidos, porque eso en teoría significa que más variedad de personas están siendo representadas, o si es un síntoma como de una fragmentación y de la incapacidad de los partidos de conectar con sus electores y conectar con sus miembros. Hay personas que consideran que después de la historia que tuvimos justamente de bipartidismo, es una buena noticia que hoy en día hayan 31 partidos y que hayan partidos que se puedan declarar desde la ultraderecha o bueno, aunque ellos no se declaren de ultraderecha, hasta la extrema izquierda, de centro derecha, que puedan haber coaliciones, o sea, eso se puede ver como algo para celebrar porque hubo un momento de la historia en que no se podía, en que no existía, en que la participación de nuevos agentes en política terminaba en asesinatos, con el exterminio, con irse por la vía armada, etc. Sin embargo, que exista un partido no se traduce a representación ni a representatividad. Y que existan más partidos que se concentran y están fundados en la personalización de X o Y. Por ejemplo, Verde Oxígeno, Claro. de Ingrid Betancourt, es su proyecto político. Sí. Y como su proyecto político no floreció en otro partido, no fue bien acogido, entonces ella decidió montar su propio grupo y bueno, y acá me tienen años, ¿no? y que aparece cada 4 años y demás. Entonces, eso sí puede generar un desgaste interno, porque pues tener un partido implica logística, implica burocracia, implica gasto, pero también para el elector. Porque entonces en este mar de gente, con todas estas personas, ¿qué los diferencia? ¿Qué es verdaderamente lo interesante? ¿Qué hace que entonces yo vote por el partido de la U
y no por el Partido Conservador y no por el Partido Liberal, cuando muchas veces coinciden en lo mismo. O cuando hay candidatos a la alcaldía de cualquier municipio X en Colombia y está apoyado por el liberal, el conservador, el de la U. Cuando esas alianzas, exacto, están ahí y uno dice, entonces, ¿cómo piensas? ¿Qué piensas? Sí, exacto. A veces es porque simplemente se concentran en una causa y pues dicen que eso es como la movilización, que es lo que se ha determinado en estas presidenciales del antipetrismo. Entonces están los grupos que van por el antipetrismo, que no importa tanto cuál es su visión de país, con tal de que excluya a Petro, con tal de que lo que haya hecho ya no se haga más. ¿Y tiene futuro eso? ¿Ustedes creen? ¿El antipetrismo? Sí, pues según la encuesta del Invamer, había como un 50 y algo % de personas que sí querían que su candidato fuera lo que fuera, pues expresase ideas antipetristas, pero un 46-45% decía que no, que quería que su candidato fuera de la misma línea del petrismo. Y tenía una favorabilidad relativamente alta. Como el 37, si no estoy 37, mal. 38. Para este momento de su presidencia, en comparación con otros presidentes en este momento, está bien. Y en comparación con otros momentos que ha tenido él más bajos de la popularidad. Entonces, para el antipetrismo, como se quiera llamar, la derecha, la centroderecha, el centro, uno pensaría que para que sí sean como victoriosos, tienen que ofrecer algo más que solo decir, no somos Petro. Tienen que dar algo, o sea, tener otro contenido, tener otra idea, tener otra propuesta, tener candidatos que sí logren ser carismáticos, que sí logren conectar, porque si solo va a ser contra Petro, se les puede caer muy fácil. Y más porque están fragmentados. Aunque también le queda muy difícil la otra postura, y es que lo que por los lados estaba intentando hacer Iván Cepeda, que es defender la gestión de Petro. Si bien hay cosas que se pueden defender, pero hay otras que no. Hay otras que no, exactamente. No se puede. Entonces tomar esa postura de que tomaban los candidatos del uribismo de mi presidente, que esa postura la tome, además también una persona que uno de sus puntos fuertes, que es Iván Cepeda, sea justamente lo crítico que pueda llegar a ser Pero esa es la cruz que carga Iván Cepeda, y esa es la cruz de la cual ya no se puede separar, que él siempre lo van a asociar después de esta presidencia con Gustavo Petro. A pesar de que él tiene una carrera política que puede ser muy loable para muchas personas y muy reconocida, académica, pues de por sí su familia, con su padre que fue un gran líder comunista del Partido Comunista, asesinado lamentablemente. Este periodo puede ser, este periodo en que hizo parte del gobierno, en que pues es innegable la cercanía que tenía, aunque uno muy seguramente pues se imagina que ideológico, o sea, en lo ideológico, en lo personal no sea tan... No, porque él es muy moderado. Exacto. Él es moderado. Pero mucho más moderado. Sería muy difícil para él decir, no, pues me desligo de Petro y de lo que fue esta presidencia. Y nos pues faltaría muchos votos. Me parece que también hablemos un poco sobre esto, y es que mucha gente dice ahorita, no, es que Petro se tiró todo en la presidencia, la gente va a girar hacia la derecha, pero a mí me parece que de alguna forma también, si uno lo analiza con un poco sin ingenuidad, digamos, pues él ya está preparando también para las elecciones. No por nada el señor Alfredo Saade, o sea, ¿qué otro valor añade Alfredo Saade en el gobierno? Si no puede ser un fortín en época electoral con el sector cristiano. ¿Qué añade también, por ejemplo, Armando Benedetti con escándalo tras escándalo tras escándalo? También tiene que tener algo ahí de maquinaria. Entre mucha otra gente que está en el gobierno ahorita y que él ha puesto en lugares claves, yo creo que preparándose para las elecciones, ¿no? Que fue lo que le hizo ganar también en gran medida la maquinaria las elecciones pasadas, si no, no hubiera llegado. Sí, porque él hizo las concesiones, ¿no? De su proyecto político precisamente para ser elegido, y cuando hablaba de un frente nacional que incluía los diferentes sectores políticos era para tener la visión de un país que se puede construir a partir de las diferentes perspectivas que tienen los partidos. ¿Qué es lo que sí queda con el sinsabor? Que en estos 4 años de un gobierno que fue histórico en su elección, sí se quedan unas deudas enormes, más allá de cualquier consideración, la sensación de improvisación en muchas actuaciones. Y en lo personal yo diría que lo que nos genera mayor ruido a algunos es
los escándalos de corrupción que han sido, como en todos los gobiernos, y en eso sí hay que hacer claridad, porque a veces se mira con retrovisor permanente, es que eso lo hizo, entonces aquí también se permite hacerlo. No, porque es que yo lo escuché en plaza pública y él decía claramente que la corrupción había que acabarla, que la meritocracia era importante, pero ya luego vienen esos nombramientos que generaron ciertas tensiones, quitar requisitos a puestos importantes, casi que una declaratoria de inconformidad hacia los tecnócratas, y eso también empezó a generar porque se notó la improvisación, vuelvo y reitero, en muchos sectores, y por ejemplo la Cancillería, y uno dice, en campaña. Claro, va en contra, y eso es yo creo que lo que hoy, más allá de que alguien que haya votado hace 4 años por este proyecto político gire a la derecha, porque pues uno no gira sus principios de una manera tan radical, porque eso no pasa, su ideología está cimentada en una forma de ver el mundo, pero sí queda ese desazón de una oportunidad que se pierde, una gran oportunidad para haber hecho unos cambios estructurales, no todo, porque hay que ser claros, no todo se podía cambiar, porque dependía también de lo que el Senado aprobara, pero sí haber unos cambios que se podían hacer, lo mínimo, ser un Estado mucho más austero, no tener los escándalos que han salpicado. A mí en lo personal creo que el más grave es la forma como se le ha tratado a la mujer en estos 4 años. Para mí eso ha sido uno de los mayores ruidos. Tiene que luchar mucho porque Iván Cepeda ha sido una feminista en su carrera política, y lo ha sido, me parece a mí, desde lo que he visto, por convicción. Por convicción y no por adecuarse. Exactamente, que no lo ha hecho por la foto y como Petro cuando se puso el pañuelo, claro, el pañuelo morado, y la entrevista con las feministas que llegó tarde también, sino que Iván Cepeda sí ha sido un hombre feminista, me parece que ha apoyado desde toda su carrera. Y usted lo nota en el discurso. Y ahorita no. Usted lo nota en eso. Pero bueno, respóndenos sobre el tema. Sobre la anterior en el que estamos hablando, se me fue, la que acabo de responder Sandra. Sobre todo esa tensión, te lo digo como mujer, ¿cómo ves la tensión de esa postura de él frente a las mujeres en estos 4 años de gobierno? Pues, ¿Cómo lo has sentido? Sí, ha sido para muchos sectores, incluso para personas en el Senado que llegaron a apoyarlo, senadoras, representantes, pues una gran decepción para su misma vicepresidenta, que ha tenido que sufrir los embates de todas las personas, que ha tenido que sufrir el racismo estructural que hay en Colombia, que es innegable. La cosa es que supongo que pues por la formación que le dan a uno, yo en lo personal no tenía las expectativas de que él fuera a llevar a puerto todas las ideas que tenía, claro, ni que fuera una persona que estuviese comprometida con un proyecto feminista. Más porque en mi visión, y es una visión no necesariamente feminista, pero sí antipatriarcal, el Estado, así sea social de derecho, desde la teoría tiene unas implicaciones sociales de sumisión de ciertos grupos de personas, y no es lo más exacto, entonces no es lo más factible que en un estado como pues un estado así sea democrático y demás, un proyecto verdaderamente feminista y antipatriarcal surja, porque hay muchas desigualdades históricas que el Estado sí o sí reproduce, y que además un Estado que igual está inmerso en el capitalismo. Sí. Entonces, a mi visión también en el capitalismo, un proyecto que verdaderamente... Por ejemplo, ¿tampoco pues, te ha decepcionado? O sea... Discursivamente, por lo menos. Sí, discursivamente es muy interesante, hay un cambio y demás. Tendría que ver los datos reales, sí, claro, de reducción de feminicidios, reducción de agresiones, empleabilidad de las mujeres, en cómo se está considerando desde el Estado que es una mujer, a quien vemos, cómo estamos considerando las otras identidades, porque eso es lo que hace un proyecto antipatriarcal.
Entonces, que haya una visión mucho más amplia de estas personas. Entonces, pues, en lo personal, yo no es como que esperara que él verdaderamente le metiera la ficha a eso. Además, ha tenido muchas relaciones con personas que abiertamente han sido machistas, han sido... han violentado mujeres. El video que salió de la esposa de ese asesor que ellos han tenido, fue el nombre justo ahorita. Bueno, que la señora saca un video en donde le está pidiendo al esposo que no le vaya a pegar y el tipo la está persiguiendo diciéndole que la va a matar, ¿no? Sí. Y él saca un trino respondiendo diciendo que él ha aprendido a no meterse en ese tipo de peleas. Porque sale aruñado. Sí. Eso me parece absurdo. Sí, a mí me parece. Porque además sí es una persona que ha hecho parte del gobierno. No directamente, pero sí que ha sido un asesor del gobierno. La pregunta que había hecho antes, que no era esa del feminismo de Petro, feminismo nulo de Petro, era sobre lo que estamos hablando ahorita de tú cómo percibes que esté preparado el gobierno, el proyecto político por lo menos del presidente, para las elecciones, teniendo en cuenta pues toda la maquinaria que se está abrazando y lo que mencioné de Sade y toda esta otra gente. O sea, yo creo que sí se ha ido preparando, o sea, y en Iván Cepeda hay un candidato con ventajas por su legitimidad, porque es alguien que ha sido o es considerado muy íntegro, muy coherente. Sin embargo, esa misma como integridad podría ser un punto de quiebre, porque para poder ganar ganar y ya lo pusieron de presidente, se va a necesitar juntar con personas, exacto, claro, y concesiones ideológicas que él nunca iba a hacer. Exacto, que puede que él no esté dispuesto a realizar. Además, es un candidato que no es el más carismático. Él no sabe manejo de redes. Muchas personas le dicen que está atrapado en los años 60. Por cómo se viste. Por cómo se viste, por cómo habla. Cómo se expresa. Por cómo se muestra ante el ojo público. Y eso a pesar de que pues no es como el único, el único factor, ni la boleta dorada que te deja entrar a la Casa de Nariño. Sí es importante, sí es importante cómo se relaciona con el electorado, sí es importante la capacidad de discurso, más cuando se está enfrentando a personas como Abelardo de las Priella, que para hablar, por más de las cosas que diga, para hablar es un gran orador. Tiene una habilidad para tiene una habilidad para conectar con las personas, para conectar desde emociones como el odio, como el repudio, como la rabia. Pues igual también tiene a Claudia López al lado, que Claudia López también es una buena oradora. Es una buena oradora. La perciben un poco más violenta, también porque es mujer, ¿no? También no, sobre todo. No, sobre todo porque... Entonces, Iván Cepeda sí tendría que ver cómo hace ese retoque de imagen, cómo se muestra un poco más. Es muy difícil porque, por ejemplo, Claudia López, en ese video que ya circula de ella tirada en el piso bailando con una marimonda, si no estoy mal, claro. Pero no, una cosa pues. Y ya nadándole en el Orinoco una también. Cosa, porque decide tirar al Orinoco. Es otra faceta que sacan los candidatos, que no, muy vergonzosa. Mauricio Cárdenas también estaba en un barrio en Cartagena bailando con una señora. Vicky Dávila ordeñando una vaca. Ajá. Él no lo veo en eso. No, él, la verdad, no lo veo en eso. Su forma de ser no le va a permitir. Santos en el interior, en una casa. Todo camaleónico para lograr favorabilidad. No, porque él tiene su forma de ser, no sabemos hasta qué punto, pero yo creo que él no llegaría a hacer, por ejemplo, un TikTok. Como el de Clara, que buscando y que yo soy muy divertida, y uno dice, ¿es en serio hasta qué punto me arriesgo toda una vida política de muchos años para decirle a las nuevas generaciones que yo también soy chévere y que pueden votar por mí? Podrían irse por la ruta de mostrarlo como una opción segura, seria, con experiencia, que no se deja llevar. Esa es una opción de discurso y de presentación. Habría que ver sus contrincantes qué otras opciones presentan, porque no es el solo. Si fuera el solo y otro candidato, pues uno podría ver cómo compararlos y mirar. Que igual también Paloma Valencia
tiene esa dificultad de que ella no es la más carismática. Ella es considerada una senadora muy técnica, muy tecnócrata, Sí. muy moderada. Sí, mucho. Entonces también necesita Hay ver... un factor que hay que añadir, con el riesgo de sonar muy machista mi comentario, pero es bonita. Y eso le añade en cuanto a Claro, imagen, o sea, sí, es una persona atractiva. que Y es joven. muy organizada, Sí, sí. joven, en entrevistas siempre intenta resaltar que ella tiene amigos de otras orillas políticas. El esposo, que dice que es súper progre, ¿no? Sí, que mi esposo ella es un no es mamerto. tan radical, sí, ella de hecho... Entonces, ellos dos no son... Aunque dice eso de que el esposo es muy progre, pero después va diciendo que hay que revisar también los estudios y quién es el dueño de la verdad en temas que a mí me parecen que no se pueden controvertir, como por ejemplo la masacre del sí. genocidio de la Unión Patriótica. Sí. Y todo lo que sucedió alrededor de eso, que ella dice que no, fue la misma guerrilla la que los mató, que son las... Pero no, la que declaración dice es de María Fernanda. que- Esa es no, la- María ella también Fernanda, repite sí. eso en la silla vacía. Ah, ok. Ella después Porque de María decir- Fernanda Sí, sí se ella sí es apasionaba negacionista. mucho. No, ella es negacionista, Sí, pero Paloma Valencia en la silla vacía, también con Daniel Pacheco, dijo lo mismo, en otras palabras, pero dijo, hay que revisar porque si es verdad, que hay otra versión de... entonces ahí como que uno Es que sabe ahí es no cuando es generan tan las moderado, ¿no? tensiones. Yo creería que en el momento donde cualquier persona que tenga la posibilidad de ejercer su derecho al voto pueda pensar sin esos sesgos tan marcados, es decir, alguien que está dentro del uribismo va a negar siempre asociaciones que se han dado a las muertes sistemáticas, a corrupción, lo mismo ocurre en el petrismo, entonces se niega. Creería que si la sociedad estuviera libre de esos sesgos y pudiera votar libremente desde una propuesta de gobierno, sería mucho más fácil empezar a generar menos tensiones y acercamientos, porque lo que hacen ellos, los candidatos, lo que buscan es que esto que yo pienso sea totalmente contradictorio al otro para que me establezca dentro de una comunidad, pero entonces eso me obliga a negar todo lo que está demostrado además, porque no podemos seguir pensando que no han existido ciertas formas de gobierno que han invisibilizado, que han asesinado, que han perseguido, y como otras formas de gobierno que también se han dado a la tarea de desangrar el Estado de alguna manera, porque no han tenido la posibilidad de ser ordenados con el gasto, sino que se ha abusado de alguna manera. Digo, Entonces creo han sido que más bien ineptos sí, muchas cosas. y en ese sentido, entonces uno piensa que, no sé, Sara, de pronto tú me podrías dar una postura frente a esto, si estemos también a punto de vivir lo que se vivió en el año 2014, cuando Juan Manuel Santos se supone que traiciona el proyecto de Uribe, que es una patria, y que viene Zuluaga a ser el candidato del Centro Democrático, y que la mayoría de personas en el país tenía la sensación de, bueno, Santos estuvo con Uribe todo este tiempo, ahora está desligado, pero Zuluaga no nos convence del todo, entonces voy a votar por Santos porque no me cae también Zuluaga. O lo mismo que ocurrió hace que una elección anterior entre Iván Duque y entre Petro en ese momento, pues era mejor Iván Duque, o después entre el señor Rodolfo y Petro, pues es que no, vamos a poder pensar, o puede darse esa situación, Sara. Pues obviamente aún es muy temprano porque ni siquiera es que tengamos Sí, solo dos definida la lista, candidatos, sí, claro. y falta, por ejemplo, la consulta que van a hacer de la llamada como centro derecha. Entonces con Mauricio Cárdenas con y Vicky Dávila, Juan Oviedo, Juan Daniel Oviedo. Entonces sí, o sea, habría que ver, yo creo que en un panorama de primera vuelta, muy seguramente los actores que queden, pues Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, porque pues él se quiere lanzar solo, no quiere hacer consultas, y pues el que quede de esta última consulta, que la verdad no sé cómo estén pintando, todos tienen una intención de voto más bien muy bajita, entonces pues sí. no se sabe quién quedaría. Siento que para ese primer momento... Y Roy Barreras, que también dice que va a llegar que él, a bueno, la sí, primera vuelta. La otra sí. temporada estaba diciendo que él iba a llegar a esa primera vuelta con 2 millones de votos, algo así, que él iba a conseguir esos votos. Sí, Y los puede la conseguir. verdad, Y los puede conseguir. los puede conseguir. O sea, es un tipo... es un gran... O sea, ha Me sido... recuerda mucho a House of Cards, sobre todo después de ese mejor episodio ejemplo. con Luis Carlos Reyes, cuando le dijo que él era un gran futbolista en la política, que sería una pena que a un gran futbolista como Messi, que era el Messi de la política, sería una pena que a Messi le rompieran las piernas. Sí. Y después de radio le dijo, ¿cómo se le ocurre? Con esa voz de...
Usted me conoce, Julio. Sí. Sí, bueno. Pero sí, en ese escenario creo que muchas personas pueden tal vez descartar una opción de centro, se llame Sergio Fajardo o la de esta centro derecha, por muchas de las razones que los electores a veces dan de es que a este no le va a dar para llegar. Entonces, así yo tengo una convicción ideológica de que es un buen candidato, que es una persona con experiencia, pues no le va a dar para llegar. Entonces no quiero desperdiciar mi voto, que es un concepto que es mucho como del argot popular de es que yo para qué voy a votar por uno que va a perder de seguro. Entonces yo siento que lo más probable es se quemen en ese primer momento y que la gente tenga que considerar entre Paloma Valencia. Sin embargo, Abelardo de la Espriella yo siento que no es tan fácil decir que se va a quemar igual, porque es una persona que ha sabido manejar las redes, que tiene un discurso que está siendo cada vez más popular, de seguridad, como de vamos a poner orden, de así tengan que volar cabezas, esto se va pues como a juiciar todo el mundo. Aunque hay otro sector de la población claro, que distanciado de que eso, está decía, completamente por ejemplo, que allá fuera un potaje carcelario y cuando vendías otro estilo obvio, de vida, el estilo de vida pobre asco, ¿no? O sea, muy seguramente pues uno pensaría que tal vez intente moderarse, intente retroceder en ciertas cosas que ha dicho, que diga que lo sacaron de contexto, pero sí es un jugador que genera malestar entre estas dos opciones, porque muchas personas que podrían votar por Paloma Valencia, si no estuviera él, pues pueden considerar que es una persona que tiene más fortaleza, que es una gente, pues un outsider, que no está relacionado. Entonces sí es una figura que yo siento que deben considerar, no porque necesariamente tenga las elecciones ya ganadas, sino porque puede desestabilizar muchos votos. Y entonces ahí es cuando les tocaría buscar, bueno, ¿con quién me uno? Paloma Valencia tiene una capacidad, una mayor capacidad, por ejemplo, que María Fernanda Cabal, de tener acercamientos con esa llamada centro-derecha. De esa alianza de Fajardo-Abelardo que decía Uribe que se tenía que hacer, ella sí es capaz de dar mayores concesiones. Aunque ha criticado a Abelardo de la Espriella incluso. Claro. Pero, todos sí, claro. Pero pues sí, ella tiene como una capacidad tal vez de coger esos votos que se dice como, bueno, los que quedaron por Fajardo, entonces luego en la segunda, ¿quién llamaría la atención? Iván Cepeda se enfrenta a no correr el riesgo, por ejemplo, lo que le pasó a Fico, que no tuvo en cuenta en las elecciones que no estaba solo contra Petro, sino también contra Rodolfo, y que eso le jugó en contra, porque muchas personas pues simplemente dijeron como, bueno, pues esta no es la única opción, o sea, no es solo Petro en este momento. Campaña que no era Petro, pues bueno, está bien, no vamos a elegir a Petro. Exacto, exactamente, entonces Iván Cepeda tiene que cuidarse de no basar su discurso solo en contra a Uribe, solo en contra a Abelardo de la Espriella, y también de ver cómo vende su proyecto político, que es de continuismo, pero que va a ser, según él, austero, el arte austero, no recuerdo. transparente, con experiencia y honesto. Algo así, pues están en desorden. Entonces, él sí se va a tener que enfrentar a cómo genera, pues, sensación como de pasión en los electores, porque en las elecciones anteriores había mucha pasión, la gente estaba muy apasionada por eso. Iván Cepeda no necesariamente genera esa sensación, entonces sí tendrán que ver mucho ese panorama para... Igual después de lo que sucedió, me parece que fue como acelerado que Iván Cepeda se haya convertido en el candidato del petrismo, de la izquierda. Me parece, pues, fue como un momento en el que le cayó la pelota y dijo, bueno, sí, de una, y ya. Una candidata, por ejemplo, más fuerte, me parecía a mí, aunque con mucha menos relevancia nacional y menos experiencia, digamos, política, era la exministra Susana Muhammad. Ella me parecía que podía ser una gran candidata y podía convocar a gente de muchos otros sectores, ¿no?
pero pues sí le faltaba un poco, o le puede faltar un poco de bagaje. Más político, experiencia, electoral claro. Sí, también, ¿no? y porque Y de reconocimiento nacional. y era también muy técnica, tanto que pues en entrevistas que se le hizo a la ¿crees? silla, no, claro, o sea, Electoralmente de pronto yo le digo no, electoralmente no, Ya. en el sentido de que pues son personas que corren el riesgo de sonar muy técnicas y muy burocráticas, y las personas ahora tienen una aversión a la burocracia, a pesar de que no se entienda bien qué es burocracia y que haya una concepción de que burocracia es que me hacen esperar en la fila mucho rato ¿Qué es burocracia? y Sí, nada funciona. exacto. O sea, la burocracia es toda esta maquinaria que tiene, pero no maquinaria en el sentido electoral, sino maquinaria en el sentido de cómo funciona internamente un Estado, y que sea regulado, que sea jerárquico, en el sentido de que hayan responsables. Entonces eso pues es una propuesta, Oficinas, pues, sí, o sea, de esa es manteniendo un una sistema. propuesta, como hay otras propuestas, por ejemplo, del New Management, que se dio en los 80 y con Thatcher, que decía, no, acá hay mucha burocracia, Sí, entonces vamos a pero- recortar gastos y vamos a hacer las cosas como se hacen en las empresas. Ese fue el New Management. Entonces vamos a coger toda la parte del gerencialismo. Un momento histórico muy diferente, y a Thatcher tampoco le fue. Ah, no, claro. bien O sea, con ese lo modelo. que yo digo es que esas palabras que se usan Sí, pero sí. así, pues tienen otros significados Ya. históricos y teóricos y demás. Por eso es que cuando uno habla de burocracia no necesariamente Es es la ni fila. positivo, ni negativo, ni la gente que se roba la plata en la Ajá. oficina porque no hace nada y entonces mis impuestos están pagando su trabajo y todo. O sea, no. Pero burócratas es un insulto. Para muchas personas es Para un mucha gente Se vuelve insulto. peyorativo. Es un insulto Así como y es decir a alguien peyorativo. tecnócrata también es un Sí. insulto Exacto. terrible. es una Entonces cosa. por eso es un riesgo que se corre, Ujú. de no poder uno venderse como Cercano. cercano, Sí. como que tengo experiencia, pero además de esa experiencia pues estoy apasionado por el proyecto y no me voy a quedar en la oficina, y que a Mohamed le pasaba, pues decían fuentes internas y demás en la silla vacía, que ella pues se dedicaba a revisar cosita por cosita y que era, o sea, se demoraba tanto que muchos de los procesos por eso en el Ministerio del Ambiente No, se habían quedado atrasados, porque ella pues insistía en verificar todo y demás. Entonces son ejemplos, obviamente pues no sabemos si era verdad o no, o ella Claro. revisaba, pero son Y es ejemplos. necesario también. O sea, Sí, en medio claro. también de todos los escándalos, por ejemplo, lo que pasó con la ex ministra del deporte y el escándalo que hubo, pues eso también me parece a mí que tiene que ver con eso mismo, que ella se defendía diciendo es que hay que ejecutar y hay que hacer y uno no puede revisar en detalle todo, Pero y eso se mandó. es el deber y eso- ser, ¿no? Ah, no, sí, claro. Por eso pusieron a Carrillo en la ONGRD. Pues para Bueno, que no. Sí. no, Sí, Pues no sé. con esa intención. Con esa- digamos. Sí, no salió bien, pero- No, ha salido no tan sale. bien. Algo así como el que estaba en DANE en la anterior presidencia, que estaba en directo y no, repitamos, no, esto no Estados salió Unidos. bien. Salió Ese bien. es Camargo. Estamos en Sí, vivo, Camargo, y el tipo sí. está hablando Camargo. y dice, salió mal. Sí, salió mal. No. Ay, Sí, pero la cosa es que es muy diferente las características de un buen ministro Ujú. a las características de un buen Exacto. candidato presidencial. Y de un buen presidente. Y de un buen presidente. Ahí Muchas hay una personas pueden distancia, coincidir, sí. coincidir, incluso así no les guste ideológicamente, que Iván Cepeda podría ser un buen presidente en el sentido en que tiene experiencia, en que es una persona mesurada, Que ha estudiado. en que ha estudiado, en que a pesar de que quiere hacer cambios estructurales, no tiene un discurso anti-estructura, o sea, Uy, sí. en el sentido como de Claro. una asamblea constituyente o alguna cosa así. No Aunque porque está en montado en la principio, bandera del claro, o sea, presidente, ¿no? no porque en principio él esté en desacuerdo con esos conceptos o esos mecanismos, pero porque sí da la sensación de que es mucho más de respetar ese proceso y demás. instituciones. Entonces, a mucha gente le podría parecer que sí, podría ser buen presidente, pero para candidato, esas no son necesariamente las condiciones. las sí, características más atractivas. Interesante ahí que le decía yo ahorita a Sandra que si se desarrolla la elección en la segunda vuelta así como ahorita se está planteando que sería Paloma Valencia e Iván Cepeda, sería un debate entre dos filósofos.
Yo no me quedé en cuenta, pues, profesional de Sí. filosofía. Profesional de filosofía. Sí. No filósofos. Sí, hay que ser cuidadosos. Con el lenguaje, sí. Profesionales de filosofía. Y que me parece que igual los dos están estructurados. Me parece que Paloma Valencia sea una política apresurada. Yo en particular pues no coincido, realmente con ninguno de los dos coincido completamente. Sería difícil que uno tuviera un candidato así con el No, obviamente. pero me parece que las dos personas están estructuradas. Bueno, vamos cerrando. Ya llevamos mucho rato. Antes de la última pregunta, para que conversemos alrededor de eso, ¿hay algo que se les haya quedado de lo que hemos dicho de pronto en la mente? ¿No? No, Bueno. estamos bien. ¿Qué conversación ustedes creen que el país tiene? Es una pregunta como muy amplia, muy gaseosa, pero sirve para la respuesta. ¿Qué conversación ustedes creen que deba tener el país de frente a las elecciones que no se haya tenido? Por ejemplo, el tema de... A mí me genera mucho ruido. Se me ha pegado Ese término, ¿cierto? Sí, el mucho. ruido. El tema de la financiación, que siempre hay escándalos con financiación, ¿no? Benedetti consiguió 2.000 millones, 3.000 millones, no me acuerdo qué decían los audios, para la campaña, y Ricardo Roa ya está investigado, y ya hubo cosas, Santos también, todas las campañas Siempre han tenido pasan el escándalos tope. de violación de los topes, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece que es un debate que hay que dar, una conversación que hay que tener. ¿Ustedes qué creen que qué conversación se debe dar? Pues conversación, o sea, porque en términos de asuntos que a mí me parece importantes para el país, de una propuesta, de plan de gobierno, en lo personal, obviamente hay una deuda histórica con la comunidad LGBTQA+, que se tenía la esperanza de con el Ministerio de Igualdad y con este gobierno pues estuviese más en la mesa, que sí han habido avances, acercamientos y demás, pero más que todo desplantes, más que todo muchos desplantes, Y burocracia. o sea, muchos en este momento no se sabe ni siquiera si el Ministerio de Igualdad si se va a mantener, pueda continuar o no pueda continuar. Entonces, sí, a mí me gustaría que estuviese ese tema en la mesa, porque es un tema que genera mucho miedo, porque ningún candidato quiere como decir abiertamente, o se cuidan mucho en lo general de hablarlo. Sin embargo, pues siendo una persona queer, me gustaría que al menos hablaran y que dijeran si en algún momento nos van a respetar y si en algún momento la ley nos va a incluir, especialmente a las personas trans, que es una deuda histórica. Claudia Entonces, López, que hace parte también de esa comunidad, no es particularmente una no tiene, exacto, no, es como simplemente tiene esposa y ya. Exacto. Es como paradójico. Es una opinión. Se le en contra. Le hace mal a la Sí, candidata. claro. Exacto. O sea, es que es una condición que muchas personas dicen de que sean lo que sean, pero que no lo restreguen en la cara. Entonces, usted puede ser gay, usted puede ser lesbiana, pero no traiga ese tema a colación. A mí me gustaría Hablando en privado. algún candidato que sea o no parte de la comunidad traiga ese tema a la mesa, porque ese tema es fundamental, porque este año van más de 50 personas LGBTI asesinadas. Entonces están sucediendo un montón de violencias estructurales que nadie está hablando y que no se pueden hablar porque hay temas más importantes. Pero pues siento que toda una parte de la población que está en condiciones muy difíciles, en especial en las regiones del país periféricas, en especial en el campo, no se les esté dando ni la hora del día. Atención. Es además una violencia que surge mucho del discurso, ¿no? Porque a las mujeres trans, por ejemplo, las asesinan como las asesinan, porque las empalan y porque les quitan los implantes y porque viene una violencia también discursiva, claro, que no, a la que no se le pone límites. Y a la que no ningún candidato ningún candidato por lo menos presidencial está denunciando, porque pues les parece... pero porque no miran que es un electorado importante, sí, porque claro. Porque se toma lo mismo que en la candidatura anterior. Entonces, cuando era importante reconocer la comunidad afrocolombiana, la comunidad indígena, la comunidad LGTBIQ+, entonces era la bandera porque era sumar votos. Claro. Pero queda desconocido realmente. Claro, o sea, eso es como el querer personal de lo que uno le gustaría que la gente discuta, que ponga en la mesa. Obviamente la reforma agraria, que va a hacer
qué se va a hacer con el agro, cómo se va a reconocer pues todo el problema de tierras que hay en Colombia, cómo se ha avanzado durante este se ha gobierno. avanzado, claro, pero pues que se logre continuar con un horizonte muy claro. Es muy importante, y eso sí, pues en todas las pues en las encuestas del Invamer y como en la sensación general cuando uno habla con personas, el tema de las relaciones internacionales, relaciones con Estados Unidos, a mí me parece muy importante ver si vamos a volver a la guerra contra las drogas, porque eso, si nos vamos a volver a como a acoger a esa idea de hacer política, pues tiene unas consecuencias en las comunidades más vulnerables, pero que tampoco el gobierno ha logrado entrar con un modelo que logre reducir la producción, pues en especial de coca y demás, y que logre que esas familias que están siendo instrumentalizadas tengan otras opciones. Sí. Entonces a mí sí me gusta. El tema de la legalización es muy, muy bonito y muy Claro, todo, sí, pero en el si discurso, nosotros pero legalizamos aquí la a la cocaína, por loca, ejemplo, ¿a quién le no. vamos a meter cocaína? Sí, o sea, no, pues uno quisiera como que si estuviera ese tema y ver si el candidato va a acogerse a la guerra contra las drogas que estaba planteando Trump a lo que dé, o va a hacer otra propuesta y todo. Las consecuencias obviamente que eso tendrían a nivel internacional es pues un tema muy complicado. También el tema de la salud, o sea, se tiene que discutir y ver qué opción se va a dar. Yo en lo personal no es que piense que todo estaba perfecto con las EPS ni que era como que funcionaba así ideal, pero sin embargo se necesita saber qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer en lo que sigue, o sea, qué van a hacer las personas que tienen condiciones de alto costo. Van a tener que seguir en ciertas EPS que ya no están prestando servicio, poniendo tutela tras tutela y nadie los atiende, o sea, como sea la propuesta que sea, que al menos la tengan y la pongan. El tema de la cultura. En estos últimos años de cultura se ha escuchado muy poco. Así, a pesar de que cambiaron el nombre del ministerio por el de las culturas, sí. Pero es solo el nombre. Sí, o sea, viene como esa inconformidad porque se suponía que era un reconocimiento a la diversidad, un país multicultural, pero solo se quedó fue en enunciados, como el enunciado de la paz total. Claro. Enunciados que no trascendieron a la acción, y pues usted discursivamente se defiende, pero ya en la acción. Si me preguntas a mí qué me gustaría de quien llegue a estar elegido, y que obviamente va a ser por democracia, piensen que va a estar guiando los designios de ese país durante 4 años para todos los colombianos, que no únicamente se quede anclado como hoy tenemos en un discurso de solo por quienes votaron y están conmigo y los demás casi que terminan siendo parias. Debe ser un presidente o una presidenta que piense en la gobernabilidad de toda una nación, de lograr conjuntar esas ideas para que todos se sientan representados y obviamente no señalados, no perseguidos, que es lo que ocurre hoy, que sea alguien que llegue con unas posturas sobre todo en la diplomacia, que no tenga que utilizar palabras y señalar a todo el mundo porque piensa diferente, que eso ha sido lo más problemático. Todos pensamos diferente, en la diferencia está la construcción del pensamiento, pero no porque tú pienses diferente entonces eres mi enemigo, por tanto, y te tengo que invisibilizar, y eres, como dicen ahora, no bajan las personas de fachos o de fascistas o de genocidas, no, que sea, sí, me parece que no lo hablan tan, exacto, a la ligera. Yo creería que alguien que llegue y piense en eso, en un proyecto nación, Colombia como un proyecto nación, para mirar y que se evite lo que siempre tenemos que vivir cada 4 años, y es borrar todo lo bueno que haya dejado un gobierno para dejar su impronta y no desconociendo que se han hecho cambios. Yo no sé por qué la obsesión de algunos en borrar lo que va bien. Fortalézcanlo, y lo que no está, por ejemplo, en las comunidades que han sido desconocidas históricamente, denles la participación. No porque sea un gobierno de derecha, entonces quiere decir que las va a negar totalmente. A eso me gustaría, aunque eso suena muy idealizado, pero sería como la forma de que quien llegue pienses en el país, no en un sector y que lo representan, y mucho menos en los intereses que son particulares. Esa sería como una idealización, y para llegar a eso, pues que los electores piensen en una votación que pase precisamente por un plan de gobierno que lo represente, no únicamente porque me cae bien o porque va en contra de
sería como idealizado, pero para eso tendríamos que empezar a educar desde muy pequeños en la importancia de la elección. Cuando somos sujetos políticos que decidimos, tiene que estar cimentado en la toma de una decisión que sea realmente argumentada, pensada, que no sea a la ligera, que no sea emotiva. Esa sería como la idea. Sí, sí, sí. A mí me gustaría que conversáramos más todos alrededor de, en sintonía con eso y con lo que hemos hablado y con las elecciones, con que uno sí puede convivir y conversar y hacer concesiones Sí. con gente que es diferente a uno, que es muy diferente a uno. Me pareció interesante, por ejemplo, un episodio que sacó María Jimena Duzán, en el que hablaba sobre la amistad entre José Félix Lafueri y Iván Cepeda, que yo no tenía ni idea que esos señores eran amigos, no tenía ni idea. Pues sí había visto como algunas cosas en las que se trataban bien y eran respetuosos y escuché alguna vez algún comentario, pero no le di crédito de que realmente sí salieran y tomaran cosas, ¿no? Claro. Y que fueran cercanos. Me pareció que ahí hay una lección interesante y muy importante en este país sobre todo, en donde pasa eso, o sea que uno dice, bueno, no, es que ese facho, o el guerrillero, o el izquierdoso, o el tibio, siempre es como el sobrenombre negativo para determinar de qué ideología, o de qué partido, de qué colectivo es una persona, ¿no? Entonces me parece que esa es una lección importante, sobre todo también para que cuando se analice un candidato o un proyecto político, que es lo que uno debería analizar más que el candidato, no, sino el proyecto político, se piense justamente en qué ideas, qué propuestas, qué menciona, si menciona toda la cantidad de problemas que tenemos en cuanto a salud, conflicto, discriminación en muchas manifestaciones, el tema del discurso, la relación, bueno, todos los problemas que hay de seguridad también, y si se puede realmente pensar en qué va a hacer la persona más allá de es un facho y no me gusta, o salió con este y no me gusta por eso. Despersonalizar un poco la política es muy necesario, pero no creo que vaya a pasar pronto. No. Y en la diferencia se construye, ¿no? Se construye. Eso es como lo que hay que pensar siempre. Tenemos un regalo por aceptar venir al podcast, que además es nuestra nueva mascota. Ay, sí. ¡Ay! Está muy bonita. Es nuestra nueva mascota, se llama Eurídice, por el mito. Sí, sí, obvio. Hecho por Arabelas Crochet. Wow. Y bueno, ahí está. Muchas gracias, está muy bonito. Gracias a ti. Muchas gracias. Ay, sí, muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Valgo, ahora sí, ya para irnos, que se les haya quedado. Muy interesante la conversación, me encantó, realmente, sí, porque además gracias. desde el conocimiento ya nos permite plantearnos unas cuestiones importantes, sobre todo no acelerarnos, no en este momento, sino pensar poco a poco cómo se da el proceso. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Gracias, Sara. Gracias, Sandra. Gracias sobre todo a ustedes por escucharnos otra vez. Los invitamos también a leernos en el blog que hemos estado publicando y vamos a estar publicando mucho más en el blog. A que nos sigan también. Tenemos 1000 redes sociales, tenemos TikTok, Instagram y bueno, búsquenos en redes sociales. También en el Substack, que es donde está el blog. Los invitamos a comentar y a suscribirse sobre todo al canal de YouTube y a activar las notificaciones, como todo buen youtuber. Seleccionen la campanita para que les avise pues, cuando nos publicamos algo. Muchas gracias por escucharnos y atrévanse a pensar qué sería del mundo sin delillo.